A ver, imaginemos por un momento la típica noche de viernes. Ujú. Uno está agotado después de toda la semana, llega a casa, se sienta en el sofá y empieza a navegar por el catálogo de cualquier plataforma de streaming. El clásico momento de hacer scroll infinito, claro. Exacto, el scroll infinito. Ujú. Y pasas de largo los dramas estos premiados, ignoras los documentales súper serios que exigen muchísima concentración y de repente la vista se detiene en una carátula loquísima. Sí, una que normalmente tiene colores saturados y explosiones por todas partes. Eso es. Muestra a un escuadrón militar así con armas futuristas disparando a una criatura mutante del tamaño de un edificio de 15 plantas. Y el título es que no tiene ningún tipo de sutileza, en plan, el ataque del pulpo gigante o la marea de cucarachas. Madre mía, sí. Y claro, la respuesta lógica de mucha gente sería pasar de largo con una sonrisa condescendiente, pensando en lo cutre que parece. Ya, pero la realidad, o sea, los datos puros y duros, nos dicen que un público masivo hace clic en esos títulos inmediatamente. Y de eso exactamente va nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a desgranar cómo ese simple clic, esa búsqueda de un monstruo mal hecho por ordenador, pues ha financiado en secreto una de las revoluciones industriales más rentables y extrañas del cine asiático reciente. Es que es un tema fascinante, porque es una revolución que desde fuera parece caótica o fruto de la pura serie Z, pero que en realidad esconde una maquinaria financiera y de producción que es brillante. Totalmente. Subestimar estas películas por su calidad visual es ignorar por completo cómo funciona realmente el consumo de entretenimiento rápido en la actualidad. Claro, es que no hablamos de arte, para nada. No estamos hablando de arte, estamos hablando de un modelo de negocio perfecto. Bueno, pues vamos a desglosar esto porque la verdad es que tenemos sobre la mesa una montaña de fuentes para este análisis. Ujú. Tela con las fuentes que hemos revisado. Ya te digo, hemos recopilado transcripciones de resúmenes de YouTube kilométricos, hemos buceado en bases de datos de cine como Film Affinity y Just Watch, y rescatado críticas súper apasionadas de foros especializados como Abandomovies. Que ahí la gente escribe verdaderos ensayos, ¿eh? Sí, se lo toman muy en serio. Y todo esto para entender este boom brutal del cine de criaturas mutantes que estalló en el mercado asiático exactamente entre 2020 y 2021. Y como caso de estudio principal, tenemos el ejemplo perfecto. A ver, cuéntalo. Hablamos de una película china de 2021 que se titula internacionalmente Giant Spider, o como la conocemos por aquí en España, Arañas. Un experimento que salió mal. Que, por cierto, es un título brillante desde el punto de vista del marketing de plataformas. ¿Tú crees? Sí, claro. O sea, en el streaming, la carátula y el título son literalmente todo lo que tienes para captar a alguien en menos de 3 segundos. Ya no hay espacio para metáforas poéticas ni nada de eso. Exacto. Quien le da el play sabe exactamente lo que está comprando. Arañas gigantes y experimentos fallidos. Desde luego no engaña a nadie, eso seguro. Pero bueno, para entender este fenómeno masivo, yo creo que primero debemos destripar un poco el producto, ver de qué está hecho por dentro. Me parece bien. Vamos a la trama. Vale, si nos fijamos en la historia de Giant Spider basándonos en la sinopsis y los resúmenes, la cosa arranca en un laboratorio secreto. Un laboratorio que irónicamente se llama Oasis. Ujú. Y aquí viene el primer detalle genial de la película, ¿eh? Supuestamente este laboratorio hipertecnológico está ubicado en la Patagonia. Y destaco muchísimo lo de supuestamente, porque es que las críticas de los usuarios se ríen bastante de este hecho. ¿Normal? Claro, es que los escenarios desérticos que muestran en pantalla no tienen absolutamente nada que ver con la geografía real de la Patagonia. O sea, parecen una cantera a las afueras de cualquier ciudad genérica. Una gravera de toda la vida, vamos. Eso es. Pero a ver, aquí la verosimilitud geográfica es completamente irrelevante para los creadores. Usan el nombre Patagonia simplemente para inyectar un exotismo barato en el guión, ¿sabes? Claro, suena a lugar remoto, peligroso, inaccesible. Exactamente. Funciona como una palabra clave, exótica y ya está. El caso es que en este laboratorio, con vistas a una cantera, resulta que unos científicos desarrollan unas milagrosas células regenerativas. ¿Qué podría salir mal? Pues todo. Porque haciendo gala de una pésima toma de decisiones, las prueban en una araña. Y como es de esperar, pues la araña muta, rompe el cristal, empieza a multiplicarse a un ritmo vertiginoso y atrapa a los científicos ahí dentro. La premisa clásica. Clásica total. Entonces, es el administrador de los laboratorios, un individuo que se llama Chen, del grupo Quon Plant, quien tiene que solucionar este desastre monumental. Así que decide contratar a un equipo táctico de rescate liderado por el capitán Gao Qiang,
o Yao, que, bueno, depende de la traducción que uno lea. Y fíjate en cómo el guión introduce aquí un mecanismo de relojería muy astuto para forzar el ritmo de la acción, ¿eh? ¿Te refieres a lo del soldado infectado? Eso es. No se trata solo de entrar al laboratorio y pegar tiros sin más. En el primer encuentro con estas arañas gigantes, un agente es atacado y la criatura le inyecta huevos en el interior del cuerpo. ¡Qué asco, madre mía! Sí, muy desagradable. Las fuentes detallan que al soldado le quedan exactamente 5 horas antes de que las larvas eclosionen y devoren sus órganos desde dentro. Es que es el clásico tropo de la incubación parasitaria, muy al estilo de la película Alien, ¿no? Totalmente. Lo fascinante aquí es cómo esta industria recicla esos tropos clásicos del terror occidental, pero los aceleran al máximo. Tienen que llegar al laboratorio en menos de 5 horas para conseguir un antídoto. Ya, le meten el factor tiempo. Claro, y esto convierte en lo que sería una simple película de monstruos en una misión contrarreloj de pura adrenalina militar. Y hablando de mezclas extrañas y de adrenalina, hay un elemento en los resúmenes de esta película que a mí, personalmente, me dejó completamente descolocado. A ver si adivino. ¿La guardaespaldas? La Terminator. Sí. Tenemos al equipo de asalto, soldados uniformados, armas automáticas tácticas, y luego está ella. El administrador Chen viaja con una guardaespaldas personal a la que todos en la película llaman, literalmente, la Terminator. Es maravilloso. Es que es una mujer vestida de cuero negro de pies a cabeza que de repente resulta ser una cyborg con un brazo robótico capaz de hackear cerraduras electrónicas. Así, sin venir a cuento. Sin venir a cuento. Ah, Y por si fuera poco todo esto, pelea contra las arañas mutantes usando una espada. claro, las armas de fuego están sobrevaloradas. Totalmente. Al principio el capitán militar la rechaza por ser una civil, pero a los 5 minutos ella está rebanando arácnidos gigantes como si nada. Yo es que leyendo esto me imaginaba la estructura de una misión de escolta de un videojuego de disparos genérico, Ujú. a la que alguien de repente le ha instalado un mod, ¿sabes? Una modificación pirata de Internet para meter a un personaje de estética cyberpunk solo porque queda espectacular en pantalla. Esa analogía del videojuego es tremendamente acertada, la verdad. Porque de hecho la narrativa de estas producciones funciona exactamente con esa misma arquitectura lógica. En plan por niveles. Eso es, el escuadrón avanza de un punto de control a otro, primero encuentran un campamento destruido con cadáveres que sirve básicamente para dar exposición a la trama, luego llegan a la base principal y finalmente se enfrentan al jefe final. Como un jefe de final de fase. Exacto. Es un lenguaje visual que el público joven o cualquier aficionado a los videojuegos decodifica sin ningún esfuerzo. Y sobre el tema de la guardaespaldas cyborg, responde pura y duramente a una lógica de algoritmos. ¿A qué te refieres exactamente con lógica de algoritmos? Pues pensemos en cómo funcionan las etiquetas de búsqueda y recomendación en las plataformas de streaming. Vale. Si tú haces una película solo de monstruos, captas a ese nicho específico, ¿verdad? Claro, a los fans de los bichos gigantes. Pero si a esa misma película le añades acción táctica militar, elementos de cyberpunk, artes marciales con espadas y ciencia ficción de androides, pues estás lanzando una red muchísimo más amplia. Ah, claro. Pescas en un montón de caladeros distintos. Exacto. Mezclan géneros que a priori no tienen ningún sentido juntos para satisfacer diferentes demandas del algoritmo de recomendación al mismo tiempo. Es ingeniería de metadatos pura. O sea que básicamente es un buffet libre donde tiran todo contra la pared a ver qué se pega. Literalmente. Y vaya si tiran cosas en el clímax de la película, ¿eh? Cuando por fin llegan al laboratorio para enfrentarse a ese jefe final que decías, se encuentran con que la científica principal ha sido asimilada por los experimentos. Menudo giro. Ya ves. Y empieza a mutar en tiempo real. Le salen unas patas de araña grotescas de la espalda y, completamente enloquecida, empieza a masacrar a los soldados a diestro y siniestro. Un espectáculo dantesco, me imagino. Sí. Luego se produce el típico sacrificio heroico, el laboratorio vuela por los aires en una bola de fuego, el capitán y la cyborg escapan a duras penas, y justo cuando están esperando a los helicópteros de rescate, exhaustos, Llega el verdadero final. ¡bam! Una araña colosal, pero del tamaño de un estadio de fútbol, emerge de debajo de la arena y derriba los helicópteros. Y ahí, fin de la película. Pantalla negro. Es que es un final que no resuelve absolutamente nada. Simplemente busca el mayor impacto visual posible justo antes de que rueden los créditos. Ya,
Pero claro, si la historia te promete cyborgs con espadas, mujeres arañas y monstruos colosales derribando helicópteros en el desierto, uno esperaría que la ejecución visual fuera alucinante, ¿no? Bueno, ahí está el problema. Exacto. Aquí es donde la ambición desmedida de la película choca de bruces contra la cruda realidad de su presupuesto. Pasemos a los números y a la recepción del público, porque es un baño de realidad tremendo. A ver, ¿esos números? En Film Affinity, la película tiene un 2,2 sobre 10. Uf. Y en Just Watch, un 3,2. O sea, son puntuaciones abismales. A ver, esas cifras generales muestran un rechazo superficial, sí, es evidente. Pero cuando uno rasca un poco y lee las críticas desarrolladas, por ejemplo en portales como Abandomovies, que mencionabas antes, ¿Sí? se descubre un análisis muchísimo más sofisticado por parte de la audiencia. El espectador de este nicho sabe perfectamente lo que está consumiendo. Totalmente de acuerdo. De hecho, un usuario llamado Tano hace un apunte que me parecía interesantísimo. ¿Qué dice? Señala que el nivel de producción base de la película, es decir, el movimiento de las cámaras, la iluminación, la fotografía e incluso el nivel de actuación de los actores, es sorprendentemente profesional. Sorprendente, sí. Dice que está muy por encima de las típicas películas occidentales de serie Z, como las míticas que emitía el canal Sci-Fi o la de la productora The Asylum, ya sabes, las de Sharknado y todo eso. Claro, claro. O sea que hay un trabajo de dirección de cine real detrás de las cámaras. Exacto. El problema, el gran muro contra el que se estrellan, llega con los efectos especiales. Claro. La parte humana de la película funciona relativamente bien, pero la parte digital se desmorona por completo. Las críticas son despiadadas con el CGI, pero despiadadas. Lo tildan de dar vergüenza ajena, de ser absolutamente terrible. No me extraña. Dicen que las arañas parecen gráficos sacados de un juego de ordenador de principios de los 2000, o sea, sin texturas, sin integración real con los actores de carne y hueso que están ahí corriendo por el desierto. Y aquí interviene un segundo elemento crítico que mencionan los usuarios en esas reseñas y que define toda la experiencia de visionado. Hay una reseña del usuario Gerpro que a mí me parece cómica pero absolutamente clave. ¿Ah, sí? La leí. Destaca que la cantidad de balas disparadas a lo largo de toda la película se cuenta por millares. Sí, sí. Dice literalmente que es un, cito, récord nunca analizable y que esos disparos incesantes taladran el cerebro. O sea, para este espectador es más una película de guerra hiperactiva que una cinta de terror. Y espera, porque aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver. Si el CGI es de vergüenza ajena y parece de la PlayStation 2, y además tienes una banda sonora que es básicamente un ruido de ametralladoras constante que te taladra la cabeza, como decía este usuario, ¿cómo es posible que esto sea un negocio rentable? O sea, no apaga la gente la televisión a los 10 minutos de empezar. Yo me planteo lo siguiente. ¿Y si estamos juzgando estas películas con la métrica equivocada? ¿En qué sentido? Pues, ¿y si ese CGI espantoso y ese ruido constante no son fallos de producción en absoluto, sino parte del encanto? Una característica intencionada del producto para su público. Pues mira, es una excelente lectora y de hecho la propia naturaleza de la industria actual respalda esa teoría. Ah, sí. Sí, porque estas películas no persiguen la inmersión cinematográfica tradicional, ni buscan el fotorrealismo en absoluto, buscan lo que podríamos llamar la hiperestimulación constante. Vale. Pensemos en cómo consume televisión gran parte de la población hoy en día. Hablamos del visionado de segunda pantalla. Claro, ver la película mientras estás haciendo scroll en el teléfono móvil o contestando mensajes. Exactamente. La saturación de acción incesante, esa lluvia de miles de balas que comentaba el usuario, las explosiones, todo eso cumple una función vital: reclamar la atención intermitente del cerebro. ¡Qué fuerte! Como el estudio no tiene dinero para mantenerte pegado a la pantalla asombrándote con unos efectos visuales perfectos, al estilo de las superproducciones de Hollywood, pues lo compensan con estímulos primarios. Claro, a base de fogonazos. Eso es, mucho ruido, mucho movimiento frenético, cortes de cámara súper rápidos, luces parpadeantes y personajes completamente estrafalarios, como una cyborg con espada que te hace levantar la vista del móvil. Es decir, no te dan ni un solo segundo de silencio para que tu cerebro racional se pare a pensar y diga, oye, un momento, esa pata de araña no está proyectando sombras sobre el suelo. Esa es la clave de todo. Mantienen el sistema nervioso lo suficientemente ocupado para que el espectador suspenda su incredulidad. Es como un pacto implícito con la audiencia, ¿sabes? Sí, sí. Es en plan, sabemos que los gráficos son malos, somos conscientes, así que, a cambio, te damos un viaje en montaña rusa sin frenos. Y está clarísimo que el mercado demostró que hay una demanda feroz para ese pacto.
Porque, ojo, Giant Spider no es una anécdota aislada en absoluto. Para nada. Cuando profundizamos en el ecosistema cinematográfico asiático de esos años justo entre 2020 y 2021, lo que encontramos es una auténtica fábrica industrial de monstruos. El volumen de producciones que es marea. Sí, las bases de datos especializadas como Movies and Mania documentan un tsunami absoluto de las llamadas creature features o películas de criaturas lanzadas casi en simultáneo durante ese periodo. Es que los títulos son pura poesía de videoclub de los 90. Escuchemos algunos porque tienen tela. Big Octopus, o sea, el gran pulpo. Cockroach Tide, marea de cucarachas. Mutant Hydra, Snake King, el rey serpiente. Death Worm, el gusano de la muerte. Madre mía. Es una lista interminable. Y lo más revelador de todo esto no es la cantidad brutal de títulos, es que todas parecen usar piezas intercambiables. Es como construir una película con bloques de Lego. Tal cual. Y para entender esa estandarización, las fuentes nos ofrecen un ejemplo que es súper revelador. Una película, también de 2021, llamada Iron Blood Guard, que por cierto también se distribuyó como Alien Invasion. Es que la sinopsis de Iron Blood Guard es casi un calco estructural de nuestra película de arañas. Totalmente. O sea, en lugar de un desierto y un laboratorio secreto, tenemos una selva impenetrable. En lugar de células regenerativas, la excusa es el campo magnético de un meteorito espacial que ha caído. Y en lugar de arañas, pues tenemos plantas mutantes. Pero la estructura es idéntica. Un equipo de seguridad fuertemente armado, una misión de rescate en un entorno hostil y, sorpresa, un tiroteo interminable contra la naturaleza alterada. Cambian el envoltorio, pero el esqueleto narrativo es exactamente el mismo en todas. Exacto. Y este modelo de negocio también se replica con variaciones de presupuesto o de origen. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abyssal Spider, o La araña abisal, que es una producción de Taiwán de 2020 dirigida por Zhou Qian. Sí, la recuerdo de las fuentes. Pues aquí cambian el desierto por un barco de rescate en medio de una tormenta marítima colosal. Pero el conflicto central sigue siendo el mismo: humanos confinados luchando contra un arácnido sobredimensionado. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿qué significa todo esto a nivel sociológico? ¿Por qué se produce esta explosión tan repentina de películas centradas en desastres ecológicos, monstruos gigantes y mutaciones genéticas exactamente en esos años, en 2020 y 2021? Es una gran pregunta. ¿Hay alguna razón cultural de fondo o es un tema puramente económico, de la industria? Pues si conectamos esto con el panorama general de la historia del cine, vemos un patrón clarísimo. Pensemos por un momento en Estados Unidos durante la década de los 50. Vale. El trauma y la ansiedad social de esa época giraban en torno a la era atómica y la incipiente Guerra Fría. Y eso se materializó en el cine con monstruos creados por la radiación nuclear. Claro. Desde el Godzilla japonés hasta las hormigas gigantes aquellas de la película La humanidad en peligro. Exactamente. La radiación era la magia oscura de la época, la excusa para crear el terror. Hoy en día las ansiedades globales han cambiado por completo. Claro, tiene sentido. El miedo visceral de hoy ya no es una bomba nuclear cayendo del cielo, sino el hecho de jugar a ser Dios con la genética o destruir el ecosistema irreversiblemente. Exacto. El terror contemporáneo es la manipulación biológica, los laboratorios corporativos sin escrúpulos que operan en la sombra y el medio ambiente reaccionando de forma impredecible a nuestros abusos. Ya veo. El laboratorio Oasis de las arañas o el meteorito que muta las plantas no son ninguna casualidad, son el reflejo distorsionado y, bueno, en versión serie B, de nuestra propia ansiedad por haber perdido el control sobre la naturaleza. Me parece una lectura brillante. La industria identifica perfectamente ese miedo colectivo a los desastres biológicos, lo empaqueta, le pone una banda sonora de ametralladoras ensordecedora, mete a una cyborg de cuero para asegurar el clic del público juvenil y de acción y ¡hala!, te vende el producto. Así es como funciona. Pero ¿cómo lograron producir tantísimas películas en un periodo de tiempo tan corto? Porque operan exactamente igual que una cocina fantasma en el sector de la comida a domicilio. Una cocina fantasma. Explícame Sí. eso. Mira, tienen los ingredientes básicos ya prefabricados y listos para usar. Tienen los sets de rodaje de corte militar montados, tienen a los especialistas de acción ensayados y en nómina, y tienen la plantilla de personajes cerradísima.
Claro, el científico arrogante, el mercenario estoico, la chica de acción. Eso es. Entonces, solo tienen que encargarle a un estudio de animación barato que meta en postproducción el monstruo de la semana. Un día toca un pulpo gigante, otro día es una cucaracha o una planta. Lo ensamblan todo rápidamente en la sala de montaje y lo suben directo a la plataforma de streaming. Y claro, las plataformas de streaming, que tienen un hambre voraz por retener a la gente y necesitan añadir contenido constantemente a sus catálogos infinitos para que el suscriptor no se dé de baja, pues compran estos lotes de películas encantadas de la vida. Es un ganar-ganar para ellos. Es la democratización absoluta de la serie B, pero a una escala industrial que ni los estudios más prolíficos de los años 80 habrían soñado jamás. Porque además cumplen una misión económica fundamental en el entorno digital actual. ¿Cuál? A una plataforma de vídeo bajo demanda, el objetivo principal siempre es la retención, es decir, mantener al usuario el máximo tiempo posible dentro de la aplicación. Lógico. Y estas cintas, al no tener apenas pausas en la acción y disparar estímulos constantes a los ojos del espectador, evitan que éste toque el mando a distancia para cambiar de película o irse a otra aplicación. Es fascinante llegar a esta conclusión, la verdad. Empezamos este análisis a fondo hablando de una araña gigante con unos gráficos cutrísimos, de un laboratorio patagónico que parece un descampado de las afueras y de una cyborg inexplicable. Y parecía que el objetivo iba a ser simplemente reírnos un rato de un mal guión. Ya. Pero fíjate hasta dónde hemos llegado. Sí. Al diseccionar los engranajes de todo esto, vemos que en realidad estamos ante un pilar enormemente rentable y calculadísimo de la industria del entretenimiento global. Así es. Son productos hipereficientes que han entendido a la perfección que los tropos reciclados, si se ejecutan con suficiente ruido y movimiento en pantalla, generan una forma paradójica de confort en la audiencia. Confort, claro. Sí, satisfacen una demanda real de puro escapismo. Porque, a ver, seamos sinceros. En una era donde vivimos absolutamente bombardeados por noticias súper complejas, información densa, crisis económicas, pandemias y una sobrecarga mental diaria, el cerebro llega al viernes por la noche y pide una tregua. Pide desconectar. Exacto. Y encuentra ese refugio en el caos predecible. Hay algo que es profundamente relajante en sentarte a ver algo sabiendo exactamente lo que va a pasar. Claro, no hay sorpresas desagradables. Eso es. Sabes que el humano arrogante cometerá un error fatal, el monstruo mutará y se volverá gigante, los soldados vaciarán cargadores infinitos sin recargar, alguien se sacrificará de forma dramática en cámara lenta y al final el equipo táctico saldrá caminando súper cool de una explosión gigante. Es un caos que reconforta precisamente porque no nos exige absolutamente nada como espectadores. Nada de nada. No hay que pensar, solo mirar los colores y las luces. Vivimos en lo que muchas llaman la sociedad del cansancio, y este tipo de consumo audiovisual que es pasivo pero al mismo tiempo sobreestimulante funciona como un sedante cognitivo perfecto para la gente. Es una forma de apagar el cerebro maravillosamente diseñada por la industria. Y creo que este es un resumen perfecto de nuestro recorrido de hoy por esta fábrica de monstruos asiática de la presente década. A partir de ahora, después de analizar todo esto. A ver, te escucho. Todo este encanto del que hablamos, esta capacidad de relajarnos viendo estos productos genéricos, se basa fundamentalmente en la carencia técnica, ¿verdad? Sí, claro. En que los efectos son malos. Nos reímos y mantenemos una distancia emocional segura, precisamente porque la araña gigante parece sacada de un juego de la PlayStation 2. Exacto. No da miedo real. Pero claro, la inteligencia artificial generativa está avanzando a un ritmo brutal ahora mismo. El coste de generar fotorrealismo va a caer drásticamente hasta ser casi gratis en los próximos años. Ostras. Claro. Imagina esta misma línea de montaje, esta cocina fantasma produciendo 100 películas de monstruos al año, pero de repente el CGI es absolutamente perfecto. Exacto. Ese es el tema. Quizás en un par de años, esa misma araña, generada por ordenador, ya no parezca un error de renderizado cutre. Madre mía. Será tan realista, estará tan detallada y será tan perturbadoramente perfecta que ya no nos provocará ninguna risa al verla en la pantalla. Se acabará el confort. Eso es, el cine de serie B de bajo coste dejará de ser una comedia involuntaria reconfortante para convertirse en la fuente hiperrealista de nuestras peores pesadillas. Pues con esa imagen tan aterradora rondándonos la cabeza, creo que es el momento perfecto para cerrar nuestra inmersión de hoy. Hasta la próxima.